Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Qué alegría volvernos a reencontrar. ¿Cómo pasan los días rápidamente? Ya estamos en la última clase, estamos 1 de septiembre, la última clase de lo que concierne este segundo bimestre. Ustedes cada vez más cerca de poder culminar este nivel secundario y eso es una gran alegría para nosotros. Muy bien, entonces, como siempre, recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, también clases que se encuentran en plataforma. Entonces, como institución, siempre pensando en el apoyo, siempre brindándoles todas las facilidades que ustedes puedan requerir. También, como siempre, agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero por favor, que no quede ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, vecinos, parientes, conocidos que deseen culminar este nivel secundario. Invitémoslos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, entonces que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sana. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra última clase de este segundo bimestre. Como siempre, la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que se va a realizar. Es por demás recordarles también las dudas, inconveniencias y, ¿por qué no, las sugerencias? Encantadísima de poder escucharlos. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Por favor, voy a compartir pantalla. Me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Me confirman, por favor, si se puede visualizar mi pantalla. Me parece que sí. Muy bien, entonces, ya saben que estamos con el curso de razonamiento matemático. Los temas que vamos a hablar o el tema que vamos a hablar el día de hoy son áreas de figuras geométricas. Mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los temas del módulo, encantadísima de poder escucharlos, ¿sí? Encantadísima de poder escucharlos, encantadísima de poder apoyarlos en todas las dificultades que ustedes puedan tener respecto a los números. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestro tema programado del día de hoy, que vienen a ser áreas de figuras geométricas. En primer lugar, cuando nosotros mencionamos la palabra área, yo creo que esto se nos es familiar, ¿verdad? A veces quien no ha estado caminando por ahí y hemos visualizado, quizás se ven de este terreno. Y lo primero que dice es 120 metros cuadrados. De área, 120 metros cuadrados. O quizás por ahí ustedes han estado por querer comprar un terreno y lo primero que preguntamos es, ¿y cuánto de área tiene? ¿Cierto? Entonces, el día de hoy vamos a hallar las áreas de lo que vienen a ser las figuras conocidas, figuras geométricas. Cuando nosotros hallamos de áreas, en primer lugar, tenemos que entender lo que estamos midiendo o lo que vamos a conocer es la medida de lo que está dentro de la figura. Como ustedes pueden visualizar, tenemos un cuadrado, tenemos un rectángulo, tenemos un círculo, tenemos un triángulo, tenemos un rombo, tenemos un pentágono, tenemos un trapecio, tenemos un 2, 4, un hexágono y tenemos un romboide. Como ustedes pueden visualizar, lo que están pintado de todas estas figuras que acabamos de mencionar es lo que está dentro. Y eso es lo que vamos a conocer. Porque cuando nosotros nos referimos a áreas, no es medir el contorno. Si nosotros medimos el contorno, eso se llama perímetro. Es el perímetro, solamente la suma de todos los lados.
Pero cuando nos referimos a áreas, área es lo que está dentro de ese perímetro. Área es el espacio limitado por el perímetro. Eso es área. Entonces, vamos a empezar hablando de las áreas de cada una de estas figuras. Cuando nosotros vamos a hallar el área, ojo, siempre tienen que estar en unidades y las unidades tienen que ser cuadráticas, ya sea centímetros cuadrados, ya sea metros cuadrados, pueden ser kilómetros cuadrados, etcétera, etcétera. Porque recuerdan que estamos midiendo y si nosotros medimos, tiene que ser en alguna unidad de medida. Entonces, vamos a empezar acá dando una pequeña definición de lo que viene a ser el área. Dice, en matemática y más concretamente en geometría, se entiende por área la extensión de la superficie en una figura plana. Así, al calcular área, es posible comparar dos figuras entre sí y de esta manera saber cuál de ellas ocupa un mayor espacio. Entonces, cuando nosotros hablamos del área, dice que esto le pertenece netamente a lo que es la rama de geometría. Porque si bien es cierto, nosotros hablamos de matemática, pero matemática es, lo podemos decir en general, pero dentro de la matemática nosotros tenemos ramas. Una de las ramas, por decir, es aritmética, la otra rama es el álgebra y la otra rama viene a ser geometría. Cuando nosotros nos referimos a geometría, geometría es una de las ramas de la matemática que se encarga netamente de lo que son figuras. Si tú estás estudiando matemáticas, ves por ahí figuras, eso le pertenece a lo que viene a ser geometría, la rama de la geometría. Entonces, ya sabemos, cuando nosotros hablamos de área, lo que vamos a conocer es la medida de lo que está dentro. Es el espacio comprendido o limitado por el perímetro, porque perímetro es solamente el contorno. Si a mí me dicen, suma el perímetro, tengo que sumar este lado, más este lado, más este lado, más este lado. Imaginemos que la figura que nosotros tenemos en pantalla sea un cuadrado. Me dicen que este lado, por decir, mide 3 centímetros. Como es un cuadrado, esto es 3 centímetros, esto es 3 centímetros y esto es 3 centímetros. Entonces, si me dicen perímetro, yo sumo 3 más 3, 6 más 3, 9 más 3, 12. Ah, el perímetro de este cuadrado es 12. Pero qué diferente es cuando nos hablan del área. Área es muy diferente a perímetro. Porque recuerden, cuando hablamos de perímetro es solamente la suma de los contornos. Y el área es todo lo que está dentro de ese perímetro. Vamos a empezar con el área de la primera figura, que viene a ser un cuadrado. Vamos a hablar del área del cuadrado. En primer lugar, sabemos que el cuadrado es aquella figura, ¿cierto?, que tiene 4 lados, sus 4 lados son iguales. Sus 4 lados son iguales. Dentro de un cuadrado nosotros podemos tener diagonal. Diagonal es aquel segmento, aquella línea que va a unir dos esquinas. Puedo tener diagonal en ese sentido o caso contrario puedo tener diagonal en este sentido. Entonces, cuando nosotros vemos una línea que une dos puntos, dos vértices, eso se llama diagonal. Acá tenemos, ¿y cómo se conoce? ¿Cómo hallas el diagonal? Simplemente el lado A y lo multiplicas por la raíz cuadrada de 2. Pero eso no es nuestro trabajo. En un cuadrado, dice, también nosotros podemos hallar lo que viene a ser perímetro. Ya sabemos que perímetro es la suma de todos los lados. Y como estamos hablando del cuadrado, A más A, 2A más A, 3A más A, 4A. Entonces el perímetro, eso es 4A. Vamos a lo que es lo nuestro, el área. Área del cuadrado. Cuando nosotros hablamos del cuadrado, figura que tiene 4 lados iguales. Si este lado vale A, este lado vale A, este lado vale A y este lado vale A. Si me dicen perímetro, ya saben, 4A, porque es la suma de los 4 lados. Pero me piden hallar el área. Área es todo lo que está dentro, está coloreado de color celeste. Eso es lo que quiero conocer. ¿Y cómo se halla? Dice.
simplemente para que tú halles el área del cuadrado, que se denota simplemente de esta forma, A de área y un cuadradito, área del cuadrado. ¿A qué es igual? Dice, vas a multiplicar dos de sus lados, A por A. Los vas a multiplicar. Uy, pero en la multiplicación y yo lo puedo trabajar más reducido con la potencia. ¿Qué número se multiplica? A. ¿Cuántas veces se multiplica? 2. Entonces, para nosotros poder hallar el área del cuadrado, simplemente se dice que eso es lado cuadrado. Lado cuadrado. Imaginemos que nosotros tengamos un cuadrado. Me dicen, es un cuadrado que mide 5 centímetros. Solo me dan un lado y me piden calcular el área. Entonces, como es un cuadrado, yo digo, cuadrado tiene todos sus lados iguales. El de acá también mide 5 metros. 5 centímetros. 5, 5, 5, 5. Todos miden 5 centímetros. ¿Por qué es un cuadrado? Entonces, ¿cómo hallo el área del cuadrado? Fácil. Lo multiplicas 5 por 5. 5 centímetros por 5 centímetros. Y 5 por 5, esto es 25. Y centímetros por centímetros, 25 centímetros cuadrados. Entonces, cuando nosotros vamos a hallar área, simplemente lado por lado. ¿Y cómo dijo entonces que el área del cuadrado es A al cuadrado? Porque es lo mismo. Es lo mismo. Si yo conozco el lado, yo puedo decir el área de este cuadrado es 5 centímetros, pero todo al cuadrado. Porque ya sabemos que este 2 me indica que el 5 se tiene que multiplicar 2 veces. Entonces tengo 5 centímetros por 5 centímetros y esto me da 25 centímetros cuadrados. ¿Cierto? Es lo mismo. Cuando a ti te piden hallar el área del cuadrado, fácil, lado por lado, porque todos tus lados son iguales, lado por lado, o simplemente lado al cuadrado, y ahí reemplazas. Cuando nosotros hablamos de lo que vienen a ser las áreas de las figuras geométricas, también no debemos olvidarnos del rectángulo. El rectángulo también es un cuadrilátero. Es un cuadrilátero. Pero a diferencia del cuadrado, el rectángulo solamente tiene dos lados iguales, los que están opuestos. Este lado y este lado son iguales. Este lado y este lado son iguales. Si a mí me dicen el lado de acá y el lado de acá son iguales, no, son muy diferentes, porque es rectángulo. Si fueran cuadrados, en los cuadrados los cuatro son iguales, pero esto es un rectángulo. En un rectángulo solamente son iguales los lados que están opuestos, frente a frente. Entonces, para hallar el área, recuerden lo que está dentro, acá está pintado de color rosa, área. ¿A qué es igual el área del rectángulo? El área del rectángulo, ya saben lo que está dentro, simplemente es base por altura. Base por altura. La B significa base, de donde está sentado mi rectángulo. Y este espacio de acá, la abertura, esto significa altura. Y para hallar el área solamente se multiplica, dice, base por altura. O en algunos textos, quizás cuando ustedes se ponen a leer, no van a encontrar base por altura, más bien van a encontrar largo por ancho, que es lo mismo. Para hallar el área del rectángulo se dice base por altura o caso contrario, largo por ancho. Pero la multiplicación, el producto de estos dos, eso viene a ser el área de mi rectángulo. Imaginemos que yo tengo un rectángulo. Me dicen que este lado, por decir, mide 10 centímetros. Y el lado de acá, por decir, mide 8 centímetros. Y lo que me piden calcular, ese es el área. Ya saben que área es todo lo que está dentro. Entonces, simplemente decimos el área del rectángulo será igual. Base o largo, que son 10, multiplícalo por ancho o por altura.
por 8. Y el área de este rectángulo es 10 por 8, 80 centímetros por centímetros, 80 centímetros cuadrados. ¿Sí? 80 centímetros cuadrados. Entonces, de esa manera se halla el área del rectángulo. Es muy diferente al cuadrado, ¿ah? En el cuadrado simplemente es lado por lado o lado cuadrado. Y en el rectángulo es base por altura, o caso contrario, largo por ancho. Ya no hay la división entre dos. Muy bien, vamos con el siguiente, con la siguiente figura que viene a ser el triángulo. Para nosotros poder hallar el área del triángulo, sabemos que el triángulo es aquel polígono, porque es una figura cerrada, que tiene 3 lados. Es el polígono más pequeño que hay, porque cuando nosotros nos hablan de polígonos, polígonos son todas las figuras cerradas que tienen lados. Y el primer polígono es el triángulo. ¿Por qué? Porque solamente tiene 3 lados. Imagínense si a nosotros nos dieran solamente 2 segmentos y te dicen con estos 2 segmentos construye una figura cerrada, imposible, ¿cierto? Imposible. En cambio, con 3 segmentos sí construimos y eso es el triángulo. Ahora, cuando nosotros hablamos de triángulo, podemos tener un triángulo en este sentido, podemos tener el triángulo en este sentido. Ahí está. En caso contrario, podemos tener el triángulo en este sentido. En cualquiera de las formas. Cualquiera de las formas es un triángulo. En el caso del primer triángulo, es un triángulo acutángulo. Así se llama, triángulo acutángulo. ¿Y por qué se llama triángulo acutángulo? Ah, porque sus ángulos, estos espacios, son mayores que 0, pero menores a 90 grados. Mayores a 0, pero menores a 90 grados. Por eso se le llama triángulo acutángulo. Imagínense que tengamos ese triángulo. Según a su posición, yo quiero saber cuál es su base y este lado de acá viene a ser la base. ¿Cierto? Esta es la base. Porque la base, aquel que apoya, ¿cierto? Aquel que está en el piso. Y si yo trazo de este vértice en forma perpendicular, perpendicular significa recto, esta línea se llama altura. Y simplemente se le denota con una H. Pese que altura se escribe con A, pero altura se le denota con H. H de altura. Entonces, vamos a ponerle su nombre acá. Para nosotros poder hallar lo que viene a ser el área del triángulo en la segunda figura, esto es un triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque tiene un ángulo recto, es decir, igual a 90 grados. Tiene un ángulo que mide 90 grados. Y en este triángulo, ¿cómo es la base? Ah, esto es la base. Esto es la base. Y este lado, aparte de ser lado, ojo, también esto es la altura de mi triángulo. Entonces, ese lado cumple 2 funciones. Es lado del triángulo y a la vez es la altura del triángulo. En el tercer caso, fíjense, tenemos un triángulo que su nombre se llama obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso, es decir, mayor a 90 pero menor a 180. Un ángulo obtuso. Quiero trazar mi altura, por decir, de este vértice. Recuerden que altura siempre tiene que llegar en forma recta, formando el ángulo recto, 90 grados. Entonces, si yo quiero trazar de este vértice, de esa esquina, recto, pues dentro del triángulo no se va a poder. Lo que yo tengo que hacer es la prolongación, es decir, hago crecer un lado y ahora recién
puedo trazar altura. ¿Y dónde está su base de ese triángulo? De acá, acá, esto es la base. Entonces, como ustedes pueden ver en los tres casos de triángulos, en el primer caso la altura está dentro. En el segundo caso la altura coincide, es también el lado del triángulo. Y en el tercer caso la altura está fuera de nuestro triángulo. Pero recuerden que nosotros lo que estamos hablando son de áreas. Y áreas, hay que entenderlo, que es todo lo que está dentro. Área es todo lo que está dentro. En el caso de la segunda gráfica, igual. Todo lo que está dentro. Ahora vamos a colorearlo por acá. Todo lo que está dentro. Esos son áreas. Todo lo que está dentro. El área es el espacio limitado por el perímetro. Uy, por ahí se salió un poquito. Y en el tercer caso también estamos hablando de áreas. Todo lo que está dentro. Ya está. Todo lo que está dentro. Pero ¿cuál es lo más bonito? Que cuando nosotros vamos a hallar el área del triángulo, se dice lo siguiente, que el área del triángulo simplemente es la B de base por la H de altura y todo dividido entre 2. Entonces el área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. En cualquiera de los tres casos, debemos conocer base y debemos conocer altura para nosotros poder hallar cuánto es que tiene de área. Base por altura dividido entre 2. Supongamos que por ahí nosotros tengamos un ejemplo y me dicen hallar el área del triángulo. Me dan el triángulo, me dan altura, 38 metros. Y me dan la base. Por decir, no sé, 20 metros. Y me dicen calcular el área, lo que está dentro. Entonces, lo único que tenemos que hacer es área del triángulo, base, 20 metros, por altura, 38 entre 2. Imagínense si nosotros multiplicamos 20 por 38, es un número grande. Vamos a simplificar. Mitad de 2, 1, mitad de 20, 10. Y el área entonces de este triángulo es igual. 38 por 10, eso es 380. Metros por metros, metros cuadrados. Entonces, cuando nosotros tenemos un triángulo con 20 metros de base, 38 metros de altura, simplemente el área va a ser 380 metros cuadrados. Vamos con la siguiente figura que viene a ser un trapecio. Fíjense, trapecio. Trapecio también es un cuadrilátero porque tiene 4 lados, 4 esquinas, 4 vértices, entonces es un cuadrilátero. Ahora, nosotros dentro del trapecio podemos decir que tiene 2 lados iguales, este lado y este lado son paralelos que van en el mismo sentido, pero mientras que estos lados de acá, pues van a ser lados diferentes, ¿cierto? Bueno, en algunos casos pueden ser iguales,
porque eso ya va a depender del tipo de trapecio que estamos trabajando. Entonces, eso tenemos que entender. El trapecio es aquel cuadrilátero que tiene solamente dos lados paralelos y los otros dos no son paralelos, ¿sí? No son. ¿Y cómo hallamos el área del trapecio? Fácil. Base mayor, el más grande, el de abajo, la B mayúscula, eso significa base mayor. La B minúscula, esto significa base menor. Y si nosotros queremos medir la distancia de las bases, este espacio y esto se llama altura. También tiene altura. Entonces, para nosotros medir el área del trapecio, simplemente decimos base mayor más base menor dividido entre 2 y todo multiplicado por altura. O caso contrario, como tenemos en pantalla, altura multiplicado por base mayor más base menor dividido entre 2. Ya eso depende de qué tipo de ejercicios es el que nosotros tenemos para poder, quizás trabajarlo con primero la altura o quizás al final la altura. Eso no va a cambiar nuestro resultado. Entonces, base mayor más base menor dividido entre 2 y todo multiplicado por altura. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que a mí me dicen, 1, hallar, me dicen el área del trapecio, cuya base mayor por decir, mide 12 metros, coma, la base menor por decir que mida 8 metros y la altura 4 metros. Entonces me dicen hallar el área del trapecio, cuya base mayor mide 12, la base menor mide 8 y la altura mide 4 metros. Todos están en la misma unidad. Entonces, pues vamos a aplicar la fórmula. El área del trapecio igual, base mayor 12 metros, más base menor 8 metros. Todo multiplicado dice por la altura y la altura dice vale 4 metros y dividido entre 2. Base mayor más base menor entre 2, todo multiplicado por altura. Ahora, siempre yo digo, la multiplicación es la operación que nos ayuda a crecer rápidamente a un número. Se extiende rápidamente un número. Entonces, cuando nosotros vemos multiplicación, en una parte tenemos que alegrarnos porque podemos hacer la operación de la simplificación. Entonces, por decir, yo quiero simplificar, quiero sacar mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. El 4 ya se convirtió en 2 y el 2 de abajo desapareció. Y lo que tendría acá es 12 más 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 metros por 2 metros. Y 20 por 2, esto es 40 metros cuadrados. Entonces, de esa manera se halla el área del trapecio. Tenemos el área del paralelogramo, o más conocido como el área del rombo. ¿Sí? Es el área del rombo. El rombo también es una figura de 4 lados, ¿sí? Donde todos sus lados son iguales, son paralelos. Es como si nosotros tuviésemos un cuadrado y lo paramos de una de las esquinas a nuestro cuadrado. Ese es el rombo. Ahora,
Dentro de lo que es el rombo, nosotros vamos a trazar dos diagonales. Ya saben que diagonal son los segmentos que unen dos esquinas que no están seguidas. Entonces, tenemos dos diagonales en el caso del rombo. Si nosotros unimos las dos esquinas en forma horizontal y unimos las dos esquinas en forma vertical. Entonces, tenemos dos diagonales. Me dicen calcular el área del rombo de lados iguales y ángulos iguales, 2 a 2. Entonces, para nosotros poder hallar el área del rombo, simplemente vamos a multiplicar diagonal mayor por diagonal menor y todo lo dividimos entre 2. Diagonal mayor por diagonal menor y todo dividido entre 2. Acá por decir tenemos un ejemplo, dicen hallar el área de un rombo que mide 5 centímetros de diagonal. 5 centímetros, diagonal mayor, dice. Entonces eso dice 5 centímetros. Y 3 centímetros de diagonal menor, 3 centímetros de diagonal menor. Entonces lo único que tenemos que decir es que el área del rombo va a ser igual, ¿cierto? Reemplazando acá tendríamos 5, que es diagonal mayor, 5 centímetros, multiplicado por diagonal menor, que viene a ser 3, y todo dividido entre 2. 5 por 3 sabemos que es 15, ¿verdad? 5 por 3 es 15, todo dividido entre 2. Como nosotros podemos visualizar, arriba no hay ningún número que tenga mitad, entonces no podemos simplificar. Lo multiplicamos 15 entre 2 y ese resultado es 7,5. Entonces, para nosotros poder hallar el área del rombo, diagonal mayor por diagonal menor y todo dividido entre 2. Cuando nosotros resolvemos ejercicios de lo que vienen a ser áreas, debemos tener en cuenta cada una de las fórmulas de nuestras figuras, porque a veces en los ejercicios se les ve un poquito complicado porque nos fusionan las áreas, nos mezclan figuras. Pero si nosotros tenemos bien en claro la fórmula de cada una de estas figuras conocidas, pues vamos a hallar el resultado rápidamente. ¿Sí? Vamos con la siguiente figura que viene a ser el círculo. ¿Cómo podemos calcular, dice, el área del círculo? Ojo, te dice círculo, no te dice circunferencia. A veces hay muchos estudiantes que dicen círculo y circunferencia, pero ¿para qué hablar circunferencia? Si es lo mismo, dicen así algunos estudiantes. Cuando nosotros hablamos del círculo y hablamos de la circunferencia, pues estas son cosas muy diferentes, muy diferentes. Están tan relacionados que no existe el uno sin el otro, pero pese a ello no son lo mismo. Cuando nosotros hablamos de circunferencia, ojo, solamente estamos hablando del contorno, solamente el contorno. Pero cuando hablamos nosotros de círculo, eso es lo que está dentro. Por eso se dice, ya sabemos que área es lo que vamos a conocer, lo que está dentro. Por eso dice, ¿cómo podemos calcular el área del círculo? Porque vamos a hallar solamente todo lo que está dentro. Y para ello, pues vamos a aplicar una formulita que es muy bonita y muy sencilla. El área del círculo simplemente es pi por radio cuadrado. Pi por radio cuadrado. ¿Y qué es radio? Radio es un segmento que une el centro con cualquier punto de tu círculo, de tu circunferencia, con cualquier punto. Puedo trazarlo en ese sentido, puedo tener una radio para acá, puedo tener una radio para acá, R, o caso contrario, puedo tener una radio para acá. En cualquier sentido, esa rayita que junta al centro con algún punto de circunferencia, ese viene a ser radio. Entonces, para nosotros poder hallar el área del círculo, tenemos que conocer la radio. Tenemos que conocer radio. Ahora, imagínense que nosotros tengamos una radio, ¿sí? Voy a trazarlo de otro color. Tengo una radio.
Ya sabemos que radio parte del centro a cualquier punto de circunferencia. Pero en la misma dirección, en el otro sentido, yo tengo otra radio. Porque sigue siendo radio. Entonces, la unión de dos radios, ojo, se les llama diámetro. ¿Sí? Se les llama diámetro. ¿Y qué es el diámetro? El diámetro es la unión de dos radios. Imagínense si a mí me dicen, si el diámetro mide, por decir, 8 metros, ¿cuánto mide tu radio? Ah, diámetro, dice, es 2 veces radio. Radio es la mitad del diámetro. Entonces, si mi diámetro mide 8 metros, cada uno mide 4 metros y de acá también mide 4 metros. Porque el diámetro es la unión de dos radios. Quizás en los problemas a ti te dan, si el diámetro, por decir, es 20, calcular el área de lo que es un círculo. Entonces tú simplemente dices, mi fórmula para hallar el área del círculo es pi por radio cuadrado. Si me dijeron que el diámetro es 20, entonces mi radio es la mitad de 20, 10. Y solamente necesito ese 10. Ahora, radio reemplazamos. ¿Y qué será este simbolito? A veces muchos le tienen miedo por ahí este simbolito. Este es un símbolo, es un número matemático que se le llama pi. Pi. Debemos entender que este pi tiene valores ilimitados por resultado. 3,141592. Puntos suspensivos y ese valor se va al infinito. No tiene cuándo terminar. Entonces, para nosotros poder calcular el área del círculo, pi por radio cuadrado. Pi por radio cuadrado. Y cuando estamos en el área del círculo, siempre nuestros resultados van a estar en función de pi. Siempre. A ti te puede salir 3 pi. O quizás te salga 3 quintos pi. O quizás te salga 9 cuartos. Esto es en función a pi. Nuestro resultado siempre va a estar en función a pi. Siempre acompañado de pi. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la siguiente figura, que es el área del sector circular. Yo creo que con solamente nombrar los sector, ¿cierto? Ya nos imaginamos de qué es lo que vamos a hablar, de qué es lo que vamos a tratar. Sector significa un pedazo, ¿cierto? Un pedazo. Y como estamos en el área del círculo, pues estamos en el sector circular. Lo que nosotros en primer lugar tenemos que saber es de dónde sale ese pedazo, ese sector circular. Eso es por la radio. Imagínense si esto es el centro, hemos trazado una radio, y hemos trazado otra radio. Hemos trazado otra radio. Me piden hallar el área. Lo que me piden es hallar lo que está dentro, lo que está acá. Ese es el área del sector circular. Y para nosotros hallar el área del sector circular es muy similar al área del círculo completo. Es pi por radio cuadrado, lo multiplicamos por el ángulo. ¿Y qué es el ángulo? El ángulo es este espacio. Es el espacio comprendido entre la abertura de dos radios. Eso es mi ángulo. Y todo dividido, dice, entre 360. Imaginemos, que mi radio, por decir, mida 2 centímetros. Mi radio. Mi ángulo mide, ustedes cuando lo miran con ojitos matemáticos, a veces si yo le preguntaría a algún estudiante, oye, ¿qué ves acá? ¿El de moradito qué es? Y el niño me contesta, no, eso es un cuadradito, mira. Pero cuando nosotros le miramos con ojitos matemáticos, este cuadrito significa 90 grados. Significa 90, la medida de ese cuadro es 90. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos acá, vamos a trabajar con esta misma fórmula. El área del sector circular va a ser igual.
pi. Lo dejamos a pi. Por radio. Radio es 2 centímetros elevado al cuadrado. Todo multiplicado por el ángulo. ¿Y cuánto mide tu ángulo? Mi ángulo mide 90, porque está con el cuadrito. Y todo eso dividido entre 360. Ya está. Podemos trabajar primero la potencia. Pi 2 al cuadrado, 2 por 2, 4 centímetros cuadrados por 90 entre 360. Entonces vamos a multiplicar todo lo que son números. 4 por 9 da 36. Le agregamos el 0 y eso es 360. ¿Sí? Es 360. Lo multiplicamos por pi y su unidad cuadrática. 360 pi centímetros cuadrados. Pero recuerden que todavía abajo tienes un 360. Entonces 360 se van. Y tu resultado solamente es pi centímetros cuadrados. Y eso es respuesta. Entonces, cuando nosotros hallamos el área del sector circular, es muy parecido al círculo. Solamente se agrega la medida del ángulo y se le divide entre 360. Y obtenemos nuestro resultado rápido y facilito. Vamos con la siguiente área, que viene a ser el área de la corona circular. Si ustedes pueden visualizar en pantalla, pues esta figura parece una corona. ¿Cierto? Parece una corona. Pero sin embargo, cuando nosotros lo miramos de otra forma, acá lo que nosotros vemos es 2 círculos, 2 circunferencias. Pero ¿cómo así no lo veo? Quizás algunos dicen, claro, el más grande, fíjense, y el más chiquito que está de blanco. Entonces ahí hay 2, el más pequeño y el más grande. Ahora, estos círculos lo que comparten es su punto medio. El punto medio es para ambos el mismo. Entonces digo, si de este punto medio nosotros trazamos una recta a la circunferencia más grande, esto se llama radio, pero es una radio mayor. Radio mayor. Y de este centro trazamos una línea a la circunferencia pequeña. Esto también es radio, pero es la radio menor. Radio menor. Entonces lo que nosotros tenemos para hallar el área de la corona circular es una radio mayor y tenemos una radio menor. Radio mayor y radio menor. Recuerden que para que se forme corona, esto es la unión de 2 círculos. Pero estos 2 círculos comparten algo, comparten el centro. El centro es para ambos lo mismo. Entonces, si de ese centro yo uno con la circunferencia grande, pues eso es mi radio grande y se llama radio mayor. Pero si de ese centro yo uno con la circunferencia pequeña, ese es radio menor. ¿Y cómo hallamos la fórmula? Todo lo que está, todas las figuras cuando nosotros trabajamos y tienen forma circular, sus resultados siempre van a estar en función de pi. No se olviden, siempre en función de pi. Supongamos que mi radio mayor mida 8 centímetros y mi radio menor, por decir, mida 3 centímetros. Radio mayor 8 y radio menor 3. Me dicen calcular el área de la corona circular. Entonces, lo único que hay que hacer, pues, es reemplazar. ¿Cierto? Hay que reemplazar. Pi por radio mayor al cuadrado, 8 centímetros elevado al cuadrado, menos radio menor elevado al cuadrado, 3 centímetros elevado al cuadrado.
Y de acá se viene la parte operativa, 8 al cuadrado es 64, voy a retroceder, 64 pi centímetros cuadrados. Tenemos acá 3 al cuadrado. 3 al cuadrado nos da 9 centímetros cuadrados. A ver, el pi lo vamos a poner al final, al resultado de los dos, a la resta nada más ya. Pi. Entonces lo que tendríamos acá es 8 al cuadrado. 8 al cuadrado significa 8 por 8 y eso nos da 64. Entonces vamos a restar o vamos a multiplicarle primero todo por pi. Porque primero se tiene que hacer la operación que está dentro de los paréntesis. Y luego recién multiplicamos. Tenemos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 55 centímetros cuadrados multiplicado por pi. Y para que se vea más bonito, pues esto es igual primero el número 55 pi centímetros cuadrados. Y eso sería nuestro resultado. Sí, eso sería nuestro resultado. Entonces hay que conocer bastante lo que vienen a ser estas áreas de cada una de las figuras. Porque como les vuelvo a repetir, ya a veces a nosotros se nos complican los ejercicios por ahí con áreas, es justamente porque no conocemos las fórmulas de cada una de ellas. Entonces hay que tener bien en claro cada una de estas fórmulas para nosotros poder hallar el resultado, ¿sí? Para poder conocer lo que está dentro de esa figura, porque recuerden que área es lo que está dentro. Y si solo me piden el contorno, si solo te piden el contorno y tú estás en una figura que tiene lados, pues eso se llama perímetro. Eso se llama perímetro. Pero si tú estás en una figura que es circular, pues eso se llama que vamos a conocer la medida de la circunferencia, porque circunferencia es solamente el contorno y círculo es lo que está dentro. Ahora, cuando nosotros tenemos ejercicios de áreas, se nos juntan los ejercicios, se nos juntan áreas de las figuras, pero tenemos que entender que nosotros en áreas podemos hacer la suma, podemos hacer la resta, ¿sí? Podemos restar, podemos sacar, podemos hacer la traslación de figuras, podemos trasladar, pero el objetivo siempre es llevar a una de estas áreas que nosotros hemos estudiado, a una de estas figuras que nosotros hemos estudiado. Ese es el objetivo. Si tú tienes una figura desconocida por A o B, tienes que hacer trazos y luego hacer el traslado, trasladar y a la cosa que el objetivo siempre es llegar a una de estas figuras que acabamos de hablar de sus áreas, a las figuras conocidas. Así directamente tú aplicas tu fórmula y ahí es el resultado final. Entonces, vamos practicando, vamos repasando estas formulitas que son muy, muy importantes. Profesora, ¿puedo sumar? Claro, imagínense que tú tengas por decir un cuadrado, esto es un cuadrado, y acá lo que te dan es lo siguiente. A ver, ¿qué toque ahí? ¿Qué toque ahí? Entonces se juntan estos, ¿ah? Se juntan ahí. A ver. Ya está. Y lo que te dicen es, ya está. Te dicen que este lado del cuadrado mide, por decir, 10 metros. Te piden calcular el área y solamente si tú te fijas lo que está pintado son los espacios pequeños. Son los espacios pequeños. Entonces tú dices, ay, ¿qué hago ahora? Me dijeron que era un cuadrado. Si esto es 10, esto es 10. Y fíjense cómo puedo obtener las partes, solamente quedarme con las partes sombreadas. Yo digo, el área del cuadrado, ¿qué pasa si al cuadrado yo le quito esta figura?
al cuadrado, yo le quito esa figura. Esta figura es como si fuera la mitad de circunferencia. Solamente por ahí que salió un poquito mal en la gráfica, pero eso significa que es mitad de circunferencia. Entonces, fácil, al cuadrado le quito esa mitad de circunferencia, esa mitad de círculo, y lo que me quedo, pues simplemente va a ser con la parte sombreada. ¿Y cómo así que le vas a quitar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a aplicar fórmula. Vas a aplicar la fórmula. Esto es media circunferencia. ¿Cuál es la fórmula del cuadrado? Del área del cuadrado. Ah, la fórmula del cuadrado es tu lado, multiplícalo 2 veces. Vamos a trabajar con metros. Metros. Entonces, 10 metros por 10 metros. Eso es el área del cuadrado. Y el área de la media circunferencia, fíjate, de acá hasta acá dice mide 10. Pero ¿qué pasa si tú ubicas tu punto medio de ese mitad de circunferencia? Sabes que de acá vale 5 y de acá vale 5. 5 más 5 te da un total de 10. Entonces tú dices, a esto hay que restarle el área de lo que viene a ser la media circunferencia. ¿Y cómo se halla? Pi por radio, mi radio sería 5, al cuadrado multiplicado por alfa. Recuerden que también se le multiplica por el ángulo, pero yo no conozco ángulo, claro, este es un ángulo llano, multiplicado por 180 y todo eso dividido entre, ¿cuánto lo dividimos? 360. Entonces tenemos acá 10 por 10, 100 metros cuadrados, 100 metros cuadrados menos 5 al cuadrado, 25 pi por 180. Vamos a dejarle un ratito ahí entre 360. 180 le saco, eso es 1. 180, eso es 2, 2 por 0, 2 por 8, 16, 2 por 1, 2 y 1, 3. Entonces, todo se simplificó. ¿Qué me queda? El 2 que está dividiendo pasa multiplicando 2 por 100 metros cuadrados menos 25 pi. A ver, entonces el 2, ya, vamos a bajar, sí, es lo mismo. Menos 5 al cuadrado, 25 pi. Ya está. Entonces, ¿qué hacemos ahora? 2 por 100, vamos a multiplicarlo. 200 metros cuadrados menos, esto es cuadrado, menos 25 pi cuadrados. Pi metros cuadrados. Ya está. Entonces, eso ya vendría a ser prácticamente nuestro resultado, ¿sí? Prácticamente nuestro resultado, porque ya saben que pi tiene un valor numérico, entonces, o quizás podemos, 200 entre 25 podemos factorizar, ¿sí? Podemos factorizar, es decir, sacar el factor común de nuestros números para así poder reducir. A ver, 25 metros cuadrados. ¿Qué es lo que te quedaría si tú sacas al 25? Te queda 8 menos pi. 8 pi, 8 menos pi. 8 menos pi. Entonces, si nosotros todavía acá multiplicamos 25 por 8, ¿cierto? Nos va a dar 200 menos 25 por pi, eso nos da 25 pi. Entonces, prácticamente ahí quedaría nuestro resultado. Siempre cuando tú ves círculos, ves circunferencias, ves por ahí cuarto de círculo, ves mitad de círculo, siempre tu resultado va a estar en función de pi. Siempre va a estar en función de pi. Entonces, no hay por qué alarmarnos quizás. Si bien es cierto, pi tiene un valor numérico, pero no te dicen reemplaza o no te dicen tienes que trabajar con esos valores. Siempre nuestros resultados tienen que quedar en función de pi. Entonces, como ustedes se dan cuenta, siempre el objetivo es llevar a las fórmulas conocidas, a las figuras conocidas.
Podemos sumar, podemos restar, podemos hacer las operaciones, nos pueden mezclar figuras. Entonces, siempre nuestro objetivo es quizás trasladar, quizás restar la cosa, llevar a alguna fórmula conocida que nosotros acabamos de estudiar. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este tema? Los estoy escuchando. Me parece que no, ¿verdad? Me parece que no. De todas maneras, recordarles si por ahí todavía se les presentan las dudas, las inconveniencias, por favor, con mucha confianza nos pueden escribir, que de esa manera también nosotros les brindamos el apoyo, ¿sí? Sin ningún temor, simplemente nos escriben. Ya me imagino que con esto, pues esos exámenes van a estar más que listos. Cada uno de ustedes ya sabe su fecha de entrega de sus exámenes, entonces con unos días de anticipación incluso a ello, pues va a estar mucho mejor, ¿sí? Entonces yo con esto me despido. Dios mediante, nos estaremos reencontrando quizás para un tercer y último bimestre ya con ustedes. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao.